Durante los últimos años el trabajo informal ha crecido preocupantemente en nuestro país. Aproximadamente un 30% de la masa laboral se desempeña en esa área. Una gran cantidad de ellos corresponde a vendedores ambulantes, gente que desarrolla el comercio en las veredas o al final de las ferias, o arriba del metro o en la locomoción colectiva. Obviamente que ellos carecen o tienen un mínimo de resguardo previsional, ya sea en lo que se refiere al sistema de salud o lo que significará el ahorro para la jubilación a futuro. Sin duda que el sistema neoliberal en el cual se desarrolla nuestro país en términos económicos y sociales ha ido pasando una cuenta bastante dura para los tiempos que se están viviendo en la actualidad. Quisiéramos en esta cápsula hablarte un poco acerca de lo que ha sido el comercio ambulante a lo largo de nuestra historia. Bienvenidos. Hagamos un poco de historia. El comercio ambulante y algunos trabajos efectuados en la calle ya los encontrábamos durante la colonia, con oficios como el aguatero, el vendedor de velas, el lechero, el sereno, el brevero y otros que respondían a las necesidades locales de las nacientes ciudades. Durante el siglo XIX, al ser Chile un país independiente, se establece una oligarquía gobernante, enriquecida por la minería, pero que construye un sistema de trabajo que empujó a muchas personas a trasladarse a la ciudad para ganarse la vida, en ocasiones como un simple vendedor. Es así como empieza a surgir un comercio al margen de la legalidad, frecuentemente perseguido por ordenanzas que buscan alejarlos del centro de la ciudad o simplemente erradicarlos de manera definitiva. Muchos se instalan entonces en la chimba, como se denominaba al sector ubicado al norte del río Mapocho. La alimentación de los pobres se basaba en las papas, el maíz, los porotos, la harina tostada. No resulta extraño el gran consumo de mote a comienzos del siglo XX, frecuentemente utilizado para acompañar un delicioso plato de porotos. Hacia el año 1911, la Vega Central ya había sido inaugurada, lo cual atrajo a muchos vendedores callejeros que ofrecían verduras y comidas a orillas del puente metálico que a fines del siglo XIX se había instalado sobre el río Mapocho. Las mujeres, muchas de ellas madres solteras, debían esforzarse para procurar mantener a sus hijos. La imagen nos muestra la venta de pescado fresco en las calles de la ciudad de Constitución, en la actual región del Maule. El caldo de patas o el cauceo con tomate y cebolla era muy apetecido por quienes madrugaban para ir al trabajo. Los vendedores se instalaban con su carro en las cercanías de las estaciones del ferrocarril durante las primeras décadas del siglo XX. Vender helados en el año 1901 implicaba traer nieve de la cordillera, agregar azúcar, esencia de frutas, canela o anís. Así se fabricaban los helados. Se dice que la construcción del cementerio general se financió con los dineros de los permisos para fabricar y vender estos helados en la ciudad de Santiago. Los antiguos vendedores recorrían la ciudad y a veces se aventuraban en los cerros, muchas veces practicando el trueque, como lo muestra esta imagen en Valparaíso. El pan, alimento fundamental de los pobres, era llevado con esfuerzo a todas partes. La migración urbano-rural comenzó a ser muy rápida desde mediados del siglo XX. Las costumbres se fueron mezclando y resulta muy interesante esta fotografía de la revista Life que muestra a vendedores de pavo en la calle República en la ciudad de Santiago. Habitualmente las fritangas se instalaban cerca de lugares como La Vega o el mercado. Era un tipo de comercio callejero que la autoridad terminó por aceptar al no poder cubrir las necesidades sociales de la población. En las estaciones del tren también se vendía comida, como muestra la fotografía en Yay Yay. En otros lugares los vendedores ofrecen dulces, tortilla de rescoldo, huevos duros, pan amasado y un sinfín de productos para matar el hambre de los viajeros.
Como se pueden dar cuenta, la actividad ambulante es muy diversa. Quizás algunos, la gente de más edad sobre todo, recuerde cierto tipo de actividades que ya no se realizan y que uno veía habitualmente en las calles, como el afilador de cuchillos, el vendedor de escobas, el soldador de ollas y sartenes, el que vendía fruta casa por casa, gente que salía a repartir leche, el sapo de las micros que le avisaba al micrero cuántos minutos tenía de diferencia con el que iba más adelante. Ese tipo de actividades, de una u otra manera, también corresponden a un comercio informal que siempre ha existido desde hace mucho tiempo, solo que en algunos periodos se acrecienta mucho más, como ocurrió en tiempos de la dictadura y como ocurre en la actualidad. ¿Continuemos con esta historia? Los vendedores callejeros surtían buena parte de las necesidades de los más humildes. Las aves se las llevaban vivas los clientes. El aleteo y las plumas volando eran un panorama habitual a observar en las calles de las ciudades. Los pequeños son empanadas de cebolla. Famosa era la fábrica Nilo en el sector de Independencia, al norte de Santiago. Eran más baratas al no llevar carne, pero no por ello menos sabrosas. Un grupo de bohemios afirma el cuerpo, consumiendo los pequeños que, según contaba el poeta Pablo de Roca, se vendían en la calle Carrión. En la actualidad este tipo de venta ha terminado por desaparecer, junto con buena parte de nuestra historia urbana. El motemey es como el mote de trigo, pero en este caso se utiliza maíz. Es de origen quechua o mapuche. Los comerciantes callejeros venían de los sectores rurales a ofrecerlo a la ciudad, tradicionalmente con un canasto al brazo y un farol para alumbrar la fría noche de invierno. Decían las abuelas que era buena la leche de burra para prevenir problemas intestinales de los niños. Se vendía por dedal hasta los años 80, pero ya no se encuentra, excepto en algunas localidades de nuestro país. Múltiples son los carros de mote con huesillo que ayudan a refrescar los tórridos veranos, un producto que llegó de España y se convirtió en algo patrimonial de nuestra gastronomía, especialmente durante las fiestas patrias. A la salida del estadio se instalaban los vendedores a ofrecer uno de los sándwiches más apetecidos. Para su preparación se usaba el recto del animal o el potito. Puede ir acompañado de longaniza y cebolla y sin duda de una gran marraqueta. Durante la dictadura militar, en los años 80, el comercio ambulante creció considerablemente. La crisis económica que trajo la implantación del modelo neoliberal provocó una cesantía que superó el 20% y obligó a muchos chilenos a buscar formas de trabajo informal. Actualmente el comercio ambulante se arrastra por varios años y la situación sanitaria no ha hecho más que poner en evidencia la precariedad laboral que se vive a diario. Por otra parte, cubre necesidades alimenticias de muchas personas que no cuentan con la posibilidad de obtener algo más nutritivo. La venta callejera o ambulante es un drama constante para muchos que al margen de las normas legales buscan sustento. Las calles céntricas están llenas de este comercio. Las ferias se extienden por varias cuadras con los llamados coleros. La llegada de migrantes, tal vez encandilados por el milagro económico chileno, ha significado que terminen inundando cada espacio para ofrecer no solo comida, sino que todo tipo de productos, en una permanente lucha con la represión policial y aquellos que buscan obtener ganancia personal, controlando lo que se vende y dónde se vende. Tal vez muchas veces hemos escuchado de que la gente que vivía en los sectores rurales se venía a las ciudades buscando mejores expectativas de vida, centradas sobre todo en que acá iba a encontrar mejor educación, mejor sistema de salud, mejores lugares para vivir. Pero eso no es tan así. La verdad es que la gente que salió de los sectores rurales se vino a la ciudad más que nada para salir de la extrema pobreza en que estaba en el campo, y acá se va a encontrar con la extrema pobreza de la ciudad.
porque la verdad es que no tuvo acceso a esa educación, no tuvo acceso a esa salud, ni mucho menos tuvo acceso a un trabajo, a una vivienda de manera digna. Y tal vez eso es lo que ha ido marcando durante este último tiempo y se ha puesto muy en evidencia esta precariedad laboral que se manifiesta a través del trabajo que desarrollan los vendedores ambulantes. La historia que hemos mostrado puede ser muy llamativa y puede ser muy romantizada, por decirlo de alguna manera. Pero no podemos olvidar que detrás de eso se esconde una pobreza que ha vivido nuestro pueblo ya durante demasiado tiempo. Hasta la próxima. Calle le digo, siempre le digo, cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo pillo por la calle le digo.